Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la NUCTV. TV. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera, el doctorante David Misael Chalpactián, un servidor, Héctor Oz. Pues vamos a tocar el tema que no podemos evitar. Hoy es 7 de septiembre del 2023 y el día de ayer, 6 de septiembre, pues se dio a conocer el resultado del proceso que ha llevado Morena por los últimos 2, 3 meses, que tiene que ver con la elección del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Evidentemente se trata de un proceso pues que esconde, o bueno, que abiertamente se escoge el candidato en las próximas elecciones a la presidencia de la República. Y bueno, con el resultado que ya todos esperábamos, que anticipábamos desde hace un par de años. Incluso yo recuerdo aquella foto del 2021, si no me equivoco, donde López Obrador alza la mano a Claudia Sheinbaum. Y bueno, a partir de ahí una serie de muestras que van dando cuenta de que precisamente es ella quien tiene las simpatías de Palacio Nacional. Y como no podía ser de otra forma, bueno, el día de ayer, el conjunto de encuestas que se presentaron, una encuesta madre, digamos, llevada a cabo por Morena, cuatro encuestas espejo, supuestamente propuestas por encuestadoras de los propios participantes del proceso, del que por cierto hablamos hace un par de meses cuando se inició. Les invitamos a ver ese programa. Hablamos también de la elección de Xochitl Gálvez en su momento. Pero bueno, vamos a retomar ahora este tema electoral, pues en función de que ya tenemos a ambas candidatas. Nos vamos a enfocar por obvias razones en el caso de Morena, pero bueno, seguramente podremos hacer también alguna mención sobre lo que aconteció en el Frente Amplio por México y la oposición. Como saben ustedes, el propósito de este canal es un propósito analítico. No nos interesa tanto el día a día, la cotidianidad. Por ahí decía Gramsci que la gran política es la que tiene que ver pues, con las transformaciones sociales, políticas, económicas del Estado, y que la pequeña política es la que se da al interior de la clase política, que es precisamente la que estamos viendo, estas disputas por los lugares, por la preeminencia en ciertas posiciones de poder. Pero bueno, sabemos también que es una parte importante, una parte crucial de cómo se desarrolla la vida política en México y en todo el mundo por extensión. Pero sin duda estamos viendo cambios interesantes, la forma en la que se han llevado a cabo estos dos últimos procesos, tanto el del Frente Amplio como el de Morena, da cuenta de una forma distinta de hacer política. El proceso electoral en términos formales inicia hoy. Sin embargo, estamos a 8 o 9 meses de las elecciones y ya tenemos dos candidatos, cuando las campañas formalmente van a empezar hasta abril del año que viene. Entonces, pues eso da cuenta sin duda de que tenemos un sistema institucional que está enfrentando retos. Podríamos decir que está en crisis, como lo está buena parte de los mecanismos electorales del sistema de representatividad electoral en todo el mundo, pero sin duda sobre ello podemos ir abonando. Entonces, como señalo, nada más para recapitular, el de ayer se anunció que Claudia Sheinbaum va a ser la representante de la Cuarta Transformación. No se anuncia tal cual que como candidata, pero es un evidente, es algo que todos sabemos. Eh, y con una amplia diferencia sobre Marcelo Ebrard. Insisto, no nos interesan tanto las disputas en términos de grilla, de política cotidiana, pero sabemos que Ebrard está dentro de un proceso, digamos, de descontento, de protesta. Anuncia por ahí que el siguiente lunes va a dar su decisión. Podemos no especular un poco, pero hacer un cierto análisis sobre la trayectoria, sobre lo que se viene para Morena. Entonces, bueno, termino esta introducción de esta forma, dejando un poco abierta la mesa para que los participantes puedan llevarnos por donde consideren prudente hacer el análisis. Y por acá seguimos. Rafa, si quieres comenzar. Sí, no vamos a dormir todo el fin de semana, mano, porque ¿qué va a hacer Marcelo? Uy, qué mello, ¿no? A ver, bien dices, mano. Si vamos a estar aquí en el chisme de los dimes y diretes y si esto y si el otro, pues vamos a perder de vista la foto grande. Y esta es a la que le vamos a entrar. No es que no nos ocupemos de los chismes, ya hablamos de Claudia, ya hablamos de Xochitl en esta plataforma. No hay mucho más que decir. En todo caso, vamos, a mí me gustaría, precisamente en este tenor que acabas tú de plantear con respecto a las transformaciones del Estado, ¿sí? Eh, cómo este proceso de transmisión de poder ha cambiado de lo que era el viejo PRI a lo que es ahora. Entonces, claro, la derecha dice, no, pues si es igual, el dedazo, la cargada, y efectivamente, pues si uno lo ve así de manera superficial, pues aparentemente, sí, a pesar de los cambios cosméticos que hubo, pues podría decirse que es prácticamente lo mismo. Sí, pero no. En realidad, yo creo que sí hay algunos cambios interesantes. Lo que llama la atención es que el proceso sigue siendo controlado desde los pinoles. Perdón, desde Palacio Nacional, ya en los pinoles ya no hay nadie, es un museo, ¿no? Desde Palacio Nacional.
Y fue desde Palacio Nacional, desde donde surge este proceso, ¿sí? Antes de que empezara formalmente, digamos, el proceso electoral de manera, sí, digamos, con el banderazo de los órganos autónomos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este proceso? Pues lo que vemos es un control del Ejecutivo, ¿sí? Me estoy refiriendo a Morena. El otro, la verdad, no vale mucho la pena comentarlo, porque ni siquiera llegaron a las encuestas. Lo decidieron antes cuando Alito, previa negociación, yo supongo, con los panuchos, dijeron, ya, mira, mejor ahí muere y ya, ni para qué hacerle a lo. Pero en el de Morena, lo interesante es que es un proceso que trata de legitimar, ¿no? De distinta manera el dedazo, ¿sí? Efectivamente, la presencia del presidente, no solamente por el poder presidencial, sino por la enorme legitimidad y prestigio y popularidad de la que goza, pues tuvo todas las de ganar para controlar el proceso. Y es innegable que este fue controlado desde la presidencia. Ahora bien, hay algunos cambios interesantes en términos de algo que no se hacía antes en el partidazo, ¿no? Que es conformar un grupo de personas y que estas personas tengan exposición en medios, tengan, ¿no? Un cierto eh, eh, presupuesto para hacerlo y que vayan perfilando de alguna manera sus alianzas y sus propuestas. Porque ¿qué fue lo que hicieron los candidatos? Más que dirigirse a la población, en mi opinión, se dirigieron a los gobernadores, a los diputados, a los presidentes municipales y a los factores de poder. Esto no es nuevo, evidentemente, con los baños de pueblo, digamos, respectivos, en el que básicamente, pues lo que el presidente quiere ver es cómo están conformadas las fuerzas políticas y cuáles van a ser las alianzas, sí, que van a tener los candidatos. Entonces, más allá de que la decisión ya estaba tomada, tenemos un proceso en el que la clase política y un sector, digamos, el círculo rojo, como le llamaban antes, de los ciudadanos, pues está en la discusión y en el, ¿no? En la planteamiento de ideas con respecto a quién es o cuál sería la mejor opción. Insisto, todo esto controlado desde los pinos. Entonces, bueno, lamentablemente podemos decir que en términos de cambio en la estructura del Estado, pues lo que vemos es que siguen siendo decisiones tomadas desde arriba y que son consensadas y que son ratificadas desde abajo, ¿sí? Y esto no me parece a mí un cambio importante. Me parece que sin duda hay ventajas en las modalidades que se siguió ahora comparada con los tiempos del viejo PRI. No hay otro, no más hay viejo PRI, no vaya usted a pensar que lo estoy diciendo porque creo que hay un nuevo PRI, no hay un nuevo, el viejo PRI, ¿no? Que es el que sigue hasta ahora. Y pues yo creo que en realidad ahí difícilmente podemos hablar de un cambio. Yo creo que la decisión viene de arriba y se confirma con los votos. Y eso me parece que no es nada más privativo de México, ¿sí? Podemos decir, pero aquí es la marca de la casa, la marca del sistema. Y creo que aquí, insisto, más allá de que hay ciertos cambios que son importantes porque no estamos en los tiempos de Luis Echeverría ni de López Portillo, en el fondo, esta democracia liberal pues sigue siendo dirigida por los hilos del poder y básicamente se ratifica, ¿no? Entonces, el cambio tal vez sería que no vamos a esperar a la votación para la ratificación, que si no se hace desde antes. Entonces, eso es lo que yo quería comentar en primer lugar de esta cuestión. Y la otra es con respecto a los órganos electorales. Pues mirando como el chinito, o sea, usted revise no sé cuántos recursos metieron, no sé cuántos, pero fue el propio órgano electoral el que validó que se adelantara el proceso y el que legitimó ese adelantamiento del proceso. En parte porque no tiene poder para detenerlo. ¿Sí? Entonces yo, por el otro lado, veo algo que viene formando parte de una tendencia de los últimos 10, 15 años, que es el debilitamiento de los órganos electorales y su incapacidad para poder convertirse en un árbitro eficaz y eficiente para controlar los procesos electorales. Entonces, en ese sentido, vemos un cierto deterioro, esto ya lo habíamos comentado antes, pero es evidente que
a pesar de los recursos y de las quejas, claro, de tirios y troyanos, o sea, Morena demandaba al PAN y a la coalición, los de derecha demandaban a Morena por actos anticipados, por bardas, por lo... En realidad, lo que queda claro es que el subsistema electoral está muy debilitado, muy desprestigiado, ¿sí? Como consecuencia sobre todo de la administración pasada que estuvo en el INE, y por el enfrentamiento con el presidente de la República en los últimos años. Entonces, pues digamos que en términos de proceso, ese balance hay que tenerlo en cuenta porque incluso el propio Tribunal Electoral, pues tampoco pudo meter mucho la mano ni hacer mucho al respecto. Y todos vimos cómo, en realidad, lo que se estaban eligiendo eran precandidatos y lo que estábamos viendo eran precampañas. 3 meses antes, 4 meses antes de que legalmente las precampañas empezaran. Entonces, esto, pues en realidad nos muestra una vez más, ¿sí? Que en los últimos años el presidencialismo se ha fortalecido y en esa medida ha debilitado a estos órganos electorales que originalmente surgieron para contener el poder presidencial. Eso sería por mi parte, Héctor. De acuerdo, y con una consideración adicional, en función de esto último que comentas, que sabemos el resultado de las próximas elecciones. Es decir, en este momento ya tenemos presidenta electa, básicamente. No por hacer magia, ni mucho menos, ni estar adivinando el futuro, pero bueno, sabemos cómo se comportan las tendencias, sabemos cuál es la aprobación del presidente, sabemos que ese va a ser el factor decisivo, y sabemos que Morena no tiene enfrente a absolutamente a nadie, que no va a ser Xochitl Gálvez. Por cierto, podemos tocar al final que parece que Verástegui sí se va a registrar el mismo día de hoy. Entonces, bueno, ir analizando esas alternativas. Pero efectivamente, a ver, yo quisiera regresar muy brevemente a la cuestión del proceso interno. De una u otra forma, hemos venido criticando los procesos internos de Morena desde un par de años para acá, sobre todo en el 2021, que se dieron varias elecciones a nivel estatal. En esta ocasión parece que se llevó con un poco más de transparencia, como por otro lado no podía ser de otra forma, la elección de las encuestadoras, cuando menos. Ahora, se habla mucho, por ejemplo, los mismos precandidatos o precandidatos hablaban de boletas, de urnas, como si fuera simulando una elección, ¿no? Y evidentemente ese fue el mensaje que se quiso dar. Pero ojo, hay consideraciones porque se habla por ahí de 400 casillas, entre comillas, de un proceso, de una participación bajísima, de apenas veintitantas mil personas. Acuérdense que eran 30 millones de votos los de López Obrador. Entonces, mira, por ahí yo me gusta mucho citar a una politóloga muy famosa que se llama Denise Dresser. Dice, Partido Morena MX no logra contar 12,000 votos sin que haya impugnaciones. Y así querían regresar al INE. Bueno, eso es tontería. Morena no es un partido disciplinado, no es un partido institucionalizado y no es un partido con reglas que todos cumplen. Perdón, pero si lo que vimos es precisamente un partido que ya no es movimiento, que es un partido que está plenamente institucionalizado y que sigue las reglas que vienen desde arriba, ¿no? Entonces, efectivamente, como decías, la decisión se tomó, no en Los Pinos, en Palacio Nacional, y quizá no se trató de un dedazo. A ver, la gente se espanta por el dedazo, pero es natural, es lógico que cualquier presidente quiera dejar a una persona pues que siga más o menos el proyecto. Es lógico, eso pasa en cualquier sistema electoral, incluso el más democrático que usted se pueda imaginar. Ahora, la cuestión es que precisamente Morena presumía de ser algo distinto, en el que se le iba a dar el poder a las bases, el poder al movimiento, y lo que seguimos viendo es que ese movimiento está borrado. Como bien decías, la parte de la institucionalidad es la que a mí me preocupa hasta cierto punto, sin hacer aspavientos aquí ni mucho menos, pero decir que el sistema de elecciones está completamente rebasado. Y si el INE lo único que puede hacer es poner multas de 10,000 pesos a Marcelo Ebrard por presentar el Plan Ángel, digo, sus 10,000 pesos es lo que ha de costar su desayuno de ahorita. Entonces, pues es risible, ¿no? Pero porque efectivamente está completamente rebasado, no pudo hacer nada frente a la caballada que se vino por los dos lados, tanto por el lado de Morena como por el lado de la oposición. Y pues decir eso, ¿no? Que mucho hablaba del acarreo a los grandes actos. A ver, no está comprobado que haya acarreo por parte de las instituciones federales, pero está comprobadísimo que por parte de municipios y por parte de los estados, de los gobernadores, hay un manejo fuerte de dinero, sobre todo para Dan Augusto y sobre todo para la actual candidata o coordinadora de la defensa. Entonces, pues ir viendo cómo se manejan todos esos recursos, porque sin duda se trata de compra de voluntades futuras, sin hablar, por supuesto, de que pueda haber participación de otros flujos de dinero sobre los cuales todo el mundo se imagina a qué me refiero. Entonces, si bien se trató, como dices, de un proceso nuevo, innovador hasta cierto punto, lo cierto es que vemos cómo se reproducen muchas de las mismas lógicas que veníamos arrastrando, y que si bien efectivamente se quiere dar un cariz de legitimidad a esta decisión, pues lo cierto es que la mayor parte de la población no participa, es decir, está al tanto más o Perdón, menos. perdón, Héctor, ¿veinticuantos, veintitantos mil participantes?
Alguien dice 12,000, por ahí escuché 25,000, pero yo no he escuchado más. Yo no he escuchado Pero una cifra de cientos de miles. O sea, yo, las yo la encuestas busqué, que no la encontré. Yo la busqué, no la encontré. Pero si estamos hablando, ya no digas 25,000, ponle 100,000 ya, cien para que no me mil, digas. claro, ¿Qué representa eso? A nadie, a no es ni el nadie. No uno tiene por ninguna ciento. representatividad. Y a ver, vamos un poquito entonces a esta cuestión del proceso. Hemos criticado las encuestas porque las encuestas sirven para formar opinión, no para tomar opiniones. Y una encuesta con una muestra de este tamaño, Morena tiene más o menos 4 millones de afiliados, ¿sí? O sea, ni siquiera se puede hacer una consulta a su padrón, pero bueno. Sabemos por qué también, sabemos cómo se conformó ese padrón a la carrera hace poco menos de un año y sabemos quiénes están inscritos en ese padrón. Son muchos de los personales de los gobiernos de los estados, además, bueno, sí, por supuesto, de gente que lleva años siguiendo al movimiento, que no se pudo incorporar al movimiento porque mucho tiempo estuvo cerrado el registro, pero en las últimas fechas se llenó como se llenó. Entonces, las encuestas, bueno, parece que es una alternativa que se va a poner de moda, que se va a quedar por un buen rato, pero hay que seguir analizándolas y en todo caso, pues habría que legislarlas de cierta forma, ¿no? Empezar a cambiar un poco ese sistema legislativo para que de veras tuvieran cierto margen de representatividad, porque efectivamente no es ni el 1% del padrón de Morena y olvídese, no es ni el 0,05% de la gente que votó en el 2018. Entonces, Pax, ¿por dónde le entramos y seguimos? Sí, sí, bueno, comentando un poco lo que ya han señalado, me parece muy interesante ver, pues yo pondría en centro de atención esta parte del que el escenario, digamos, por un lado de partidos y electoral, pues va encaminado a un sistema bipartidista, ¿no? O sea, un sistema que obviamente no es que no existan estos dos partidos, digamos, fuertes, que en este caso la famosa izquierda a través de Morena, que sería el partido que tendría como, digamos, esta representatividad fuerte, entendiendo que también este partido, va a salir en coalición con otros dos partidos satélites, ¿no? Entendiendo también estos partidos satélites como es el PT y el Verde Ecologista, ¿no? Que ya sabemos de antemano que incluso el día de ayer, pues prácticamente también estos dos partidos, los presidentes de estos dos partidos políticos le dieron el abrazo, ¿no? Le dieron el baño todavía aún más de legitimidad, si lo queremos ver así, en términos a la futura candidata, ¿no? Que obviamente no se le dice candidata, sino como coordinadora, ¿no? Para esquivar algunos problemas electorales y evitar ciertas multas, ¿no? Para el partido, ¿no? Y por otro lado, también la coalición del PAN, ¿no? Entendiendo que también, digamos, esta famosa derecha que se ha cuestionado mucho también últimamente, con este partido político, el PAN, como el partido, digamos, de referencia en la derecha, y entendiendo que también aparecen estos dos partidos satélites. Por un lado, el PRI, que ya lo hemos comentado en, digamos, en la Náusea TV, la trayectoria que ha tenido y la crisis que ha tenido el PRI, pero también el PRD, ¿no? Como otro de los partidos satélites que en su momento históricamente tuvo relevancia y que ahora forma parte más de uno de los partidos que también está en crisis, ¿no? O sea, esta idea de un bipartidismo, pero un bipartidismo orientado a las coaliciones, ¿no? Coaliciones en el cual estos dos partidos fuertes, que es en este caso el PAN a través de la candidata Xochitl y Morena con Claudia, pues tampoco es que tengan muchas base electoral, ¿no? O afiliados, si lo queremos ver así, sino que también la parte de estos partidos satélites van a ser claves a la hora de obtener votos y sobre todo para hacerle eh, dentro de lo que podría decir el contrapeso, ¿no? Para, digamos, en lo que va a ser las elecciones próximas, porque también se va a elegir diputados, senadores y algunas gobernaturas en el país, ¿no? Y esto pues también nos lleva a entender que pues va a ir un poco la lógica, ¿no? Y como bien lo ha señalado, o sea, este proceso es un proceso que ya se venía gestando, yo lo podría decir desde hace un año, ¿no? O sea, ya se habían eh, en el escenario nacional la presencia de muchos anuncios publicitarios, ¿no? Orientados un poco hacia Claudia, en algunos estados hacia Marcelo Ebrard, otros estados hacia Adán Augusto y no se diga los restantes, ¿no? Aquí lo que también aparece, que Claudia, por ejemplo, un dato interesante es que Claudia ya lleva un año haciendo campañas, ¿no? No hay que olvidar que, digamos, desde hace un año Claudia ha estado realizando conferencias, digamos, siendo invitada, digamos, ahí podemos cuestionarlo, en varias de estas entidades morenistas, ¿no?
y ha sido clave en muchos de estos estados gobernados por Morena, y entre uno de ellos es Veracruz, ¿no? Precisamente ayer el gobernador Cuitlavo García Jiménez, después de saber el triunfo de Claudia, pues salió a festejar, ¿no? Porque obviamente ya estaba más que decantada la asignación, digamos, de Claudia, ¿no? Y por otro lado, también el hecho del empleo de los recursos federales, ¿no? En algunos momentos ya se ha documentado, obviamente no se ha comprobado legalmente, pero se ha acreditado que secretarías como la del bienestar desviaron ciertos recursos, principalmente hacia Adán Augusto, que el caso más sonado fue en el estado de Baja California, donde se documentó que hubo presión política para soltar dinero, ¿no? Y así en muchos casos. O sea, y también aquí, como ya lo han mencionado, se necesita realizar una reforma electoral de fondo, ¿no? Una reforma que permita también tener, pues, esa idea de contrapeso a estos partidos políticos que mucho se habla de la reforma electoral, pero no se entiende a fondo cómo poder generar ese contrapeso, sobre todo entendiendo escenarios donde el uso de los recursos públicos y por otro lado, aquí es muy interesante, hay que recordar que Adán Augusto no quiso utilizar recurso por parte de que se le asignó esos Pero tú le famosos crees, 5. Pax, tú le crees. No, Ah, por sin duda favor, que, digo sin yo, duda que, Chihuahua. pero eso también pone en alerta que puede ser empleado de otros recursos que pues, sabemos que son ilícitos, ¿no? Puede ser que no, puede ser que sí, pero queda la moneda al aire y se requiere legislar una reforma que sí tenga sustento, ¿no? Y que permita evitar, pues, tener esos escenarios, ¿no? Un poco problemáticos. No, sí, y esto que mencionas, ahora resulta que las campañas van a salir más caras todavía, ¿sí? A pesar de la austeridad. ¿Por qué? Bueno, simple, porque empezaron antes. Luego vienen las precampañas, otra lana, es gasto. Si usted me dice, no, pero es que las de este eran de Morena, son recursos públicos los que utiliza Morena. ¿Por qué? Pues porque ahí está la nota, ¿no? El partido dijo, les vamos a dar ahí una lanita para que no gasten de su dinero, pobrecitos, y están bien amolados, ¿no? Entonces entonces ya esos son recursos públicos que el partido va a asignar a un proceso electoral que por más que digan interno, no es cierto, porque el dato que acaba de dar Héctor en términos de cuántas personas votaron es un chiste, es un chiste. Que nos digan cuánto costó esas encuestadoras, cuánto cobraron por hacer eso. Súmele a eso. Y todavía, y ayer empezó el proceso electoral. Entonces, además, va a costar más, ¿sí? Por más que el presidente diga que no, que menos, que va a costar más. Pero hay otro detalle, ¿sí? Me parece que esta cuestión de alargar el proceso y de empezarlo antes tiene también la intención de ir quitando problemas de la opinión pública para centrarnos en lo que no es importante, en la pequeña política, como dijo Héctor al principio, que es si Ebrard se va para allá, si se va para el otro lado, y así nos van a tener hasta junio del próximo año, porque eso es lo que va a estar en los medios. Sí, si se va a Ebrard, olvídese, los medios van a estar encantados, pues porque van a tener más leña de dónde cortar. Sí, entonces, insisto, no solamente se debilita los órganos electorales, fortalece el presidencialismo, sino además se va a contracorriente de lo que supuestamente se planteó en el 2018, que los procesos electorales cuesten menos. No, va a costar más, mucho más. Y a las pruebas me remito y podemos hacer luego las comparaciones en totales para ver que efectivamente esto es lo que va a pasar. Y yo ya nada más para ya poner el último tercio de banderillas con lo que a mí respecta, había escrito yo aquí otra cosa. Y esto es pues como conclusión, ya como para irle entrando. El sistema político sigue siendo rígido y sigue siendo autoritario. Sigue siendo dirigido desde arriba. El sistema político no fomenta la participación política de la población y esto se mantiene, ¿sí? Y el sistema de partidos, como menciona Pax,
efectivamente, ya incluso el de 2018 ya lo habíamos visto, pues es todos contra Morena, ¿no? Dos grandes coaliciones totalmente separadas, ¿sí? Que más que un bipartidismo, yo comparto un poco la idea de bipartidismo, son básicamente dos corrientes que incorporan, dos frentes que incorporan partidos minis, partidos prácticamente que no sirven para nada. El caso de MC es uno de ellos, el caso del Verde es otro, incluso el caso del PRD, ¿sí? Pero a final de cuentas, estos grupos políticos, estos oligarquías políticas, básicamente se sostienen entre ellas, mantienen lo que le van a dar al PRD, no tiene sentido en términos de lo que representa. No puede uno creer que les den tantos millones de pesos a personajes que manejan un partido que está vacío, ¿sí? Entonces, a mí me parece, digo, vuelvo al punto, es una simulación que debilita al propio sistema, pero que políticamente fortalece al presidente, ¿sí? Y no vamos a especular, pero si Ebrard se va, por mí se puede ir allá al rancho de AMLO, si quiere también, ese que tiene un nombre que no voy a decir porque luego hay señoras que pues, se ofenden, ¿no? Que se vaya a donde quiera, que se vaya a París si quiere. Ebrard, si se va, deja de ser factor político porque no va a ganar nada, nada va a ganar. Si va por presidente no va a ganar nada, ¿sí? Le conviene más quedarse en Morena para quedarse en un puesto, para que le reconozcan la famosa operación cicatriz, ¿sí? Pero la especulación, más allá de esta pequeña política, es que el sistema no cambia, cambia muy poco y partes de ese sistema político se debilitan, tienen menos protagonismo, que son las que queríamos que tuvieran relativamente más protagonismo, me refiero sobre todo al árbitro. Pero lo más interesante, insisto, que es precisamente donde podemos medir el cambio, es que el presidente y el presidencialismo se fortalece porque es el presidente el que más festeja el resultado. Ese era el resultado que él quería. Pero simuló que iba a ser el pueblo. Si 20,000 personas son del pueblo, pues oiga usted, ni el pueblo de Emiliano Zapata, aquí en Veracruz, donde yo vivo, tiene 20,000 personas. Sí, ya no digamos ni Coatepec, oiga usted, que es así chiquito. Jico, o sea, ¿a quién representa? Es una farsa. Lo más interesante es que los medios no dicen nada al respecto de eso. Están metidos más bien en términos del qué dijo uno, qué dijo el otro, el Universal, que ya dijo quebrar, etcétera. Entonces yo creo que aquí pues, nos corresponde más bien mostrar que las partes duras del sistema en realidad se siguen manteniendo y una que es la más preocupante, que es precisamente el presidente, se fortalece. Ese era el plan de 2018, aquí lo dijimos, efectivamente, el gobierno actual lo que quiere es fortalecer la presencia del Estado, relegitimarlo frente a la población, a partir y sobre todo de fortalecer al presidencialismo en contra de la inercia que venía proyectándose hace 30 años, para bien o para mal. Entonces, pues Héctor, ahora sí que no hay mucho más que decir al respecto en términos de este análisis breve, si ustedes quieren. Y pues si usted quiere ver la telenovela nacional, pues mejor vea La Náusea, los candidatos, lo que vayan a hacer o no vayan a hacer, la verdad van a tener 8 meses, ¿no? Si desayunó huevos o desayunó cereal, y ese tipo de cuestiones nos van a distraer de cuestiones mucho más importantes que van a empezar a salir. ¿Por qué? Porque va a haber una cierta división al interior del gobierno y del Estado, ¿sí? Sectores que apoyan a Ebrard probablemente se salgan, y entonces esto va a generar pequeñas crisis. En todo caso, como dijo Héctor, ya sabemos quién va a ser la próxima presidenta del país, ¿no? Gracias. Yo sí quisiera comentar algo antes de Dale, pues. finalizar. Es el hecho Dale, de también, que, también. digamos, al auditorio comentar que no esperemos un sistema electoral competitivo para el 2024. O sea, eso también es fundamental porque también en el escenario, digamos, nacional se va a presentar esta idea de que va a haber competitividad entre dos candidatas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esta idea de que vienen por coalición y señalar que no lo va a haber. O sea, de fondo también es, como ya lo mencionaba, pues es una nueva forma de legitimar ese dedazo, pero también legitimar otras formas de bipartidismo, que si bien es cierto, también hay que comentarlo,
tanto este bipartidismo que está muy presente es un bipartidismo que también ya viene en crisis. O sea, ya lo hemos comentado también en diferentes sesiones de La Náusea TV, a pesar de que esté Morena o incluso el PAN como los dos referentes importantes de estas coaliciones, pues son dos partidos que ya han estado totalmente en crisis o constantemente en crisis, ¿no? Y esta idea de competitividad no lo vamos a ver ni siquiera en sus futuros proyectos de nación o sus Ajá. proyectos de programas nacionales que van a tratar, sobre todo en temas muy, muy problemáticos, como va a ser la cuestión de la seguridad y entre otros temas que van a ser como los elementos claves que van a tratar de impulsar. Y hay que recordar que también otro de los elementos que no se ha puntualizado es el hecho de que muchos de estas coaliciones no han buscado el diálogo entre los propios candidatos, ¿no? Evitaron hacerlo entre los propios candidatos antes de ser elegidos, ¿no? Ya como candidatos para la presidencia, ¿no? Yo lo dejaría por ahí. Sí, claro, yo creo que lo que hay que decir es que lo que está en crisis es evidentemente el sistema electoral, el sistema representativo, pero la figura central de la crisis es la figura del partido político. Entonces, no podemos hablar de bipartidismo, sino lo que tenemos en todo el mundo, en realidad, es una construcción cada vez de frentes amplios. Por ahí decían que son más amplios que frentes. Esa es la Perdón, política del siglo XXI. sí, perdón que lo diga, y sí, efectivamente, usted cuente cuántas veces se menciona en este proceso a Morena. Casi Mm, nunca, parece que Morena no claro, existe. Y es el que lo está claro. organizando, y no, todo el mundo habla del presidente, habla de las personas. El Sí, es el partido parece. obradorismo. Sí, sí. Sí, el partido como extensión de ese movimiento, pero insisto, está completamente institucionalizado a la vieja usanza, está funcionando como un partido tradicional. Y por eso luego nos espantamos cuando vienen candidatos que se dicen outsiders y rompen ese marco y entran por fuera, entre comillas, del sistema de partidos. Pero efectivamente, lo que hay que ir viendo es eso. Yo debatiría ya nada más para cerrar un poquito con esta cuestión del fortalecimiento del presidencialismo. Ahora yo creo que hay figuras que ya no pueden revivir, que de una u otra forma se fueron perdiendo. Y como bien señalabas tú mismo, Rafa, esta elección parece que fue una pasarela frente a los gobernadores, frente, ojo, a los 22 gobernadores que son los que van a poner los recursos durante el siguiente año, durante los siguientes 8 meses. Entonces, efectivamente, sí. A ver, el presidente concentra evidentemente la atención por la mañanera, por lo que sea, pero un presidente que tiene que salir todos los días, 2 o 3 horas, a poner la nota a él, es en realidad un presidente débil. Un presidente fuerte, acuérdese de Salinas, no salía en la televisión todos los días. Un presidente fuerte se esperaba hasta el último momento para poner al sucesor. Y ese era el famoso tapadismo. Entonces, sí, efectivamente, López Obrador concentra la atención, es el eje articulador de la política barata, de la política pequeña en México, pero se trata de un presidencialismo que también forma parte de ese sistema representativo liberal que está también en crisis, que está enfrentando nuevos dilemas en términos, como decía Pax, incluso de las cuestiones de seguridad, del poder, de la centralidad del Estado, en un momento de recambios importantes en términos Sí, de cómo se está entendiendo la política, la economía, la sociedad. efectivamente, fíjate, a partir de ese comentario tú podías hacer la lectura de que un presidente fuerte no hubiera tenido que hacer ese pinche sainete chafa que hicieron, ¿sí? Puesto, No tenía impone ya. ninguna necesidad. Ese y se acabó y algún problema, no, pues no, jefe, lo que usted diga. No, tiene que hacer ese pinche, no, esa simulación como para salvar, como, Legitimar, como para una muestra legitimar. precisamente. A mí no me parece una muestra de mucho poder, a pesar de que controle el proceso, es más bien una manera como de aceptar que si no lo hace, va a ser más complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Tienes razón. Sí, Incluso ya nada un, más para finalizar, me parece que también de fondo está el hecho de que el presidente quiere seguir manteniendo gobernabilidad en el país. O sea, a pesar de que pues obviamente ya va de salida, le queda prácticamente un año, pues muchos de estos candidatos que, como ya bien lo han señalado, son candidatos que, por ejemplo, los últimos como Noroña, Velázquez, no se diga Monreal, pues no son candidatos que vayan a darle gobernabilidad, digamos, si fuera el escenario positivo para ellos, para las condiciones del país, ¿no? Y ya ni se diga para el sistema electoral, y mucho menos para el sistema de partido, que en este caso sería Morena, ¿no? La falta de gobernabilidad, que ya bien lo mencionaste, es a través de las mañaneras y estar constantemente dando casi prácticamente la agenda pública del país, pues eso también nos muestra ese sentido por donde el presidente adolece, ¿no? bueno, pues sin duda tenemos
muchos meses por delante para todo este proceso que, insisto, formalmente inicia el día de hoy, aunque ya tenemos candidata y presidenta electa, pero pues habrá muchas cosas que seguir analizando en términos de la vida interna de Morena hacia el siguiente año, en términos de cómo se comporta la oposición. Comentaba yo por ahí que parece que Verástegui ya es una opción más o menos confirmada de participación, entonces ver cómo se comporta eso, analizar un poco más qué pasa con esto que hablamos de los partidos, de la crisis interna de los partidos, del frente amplismo, de esta conformación. En fin, un sinnúmero de temas que seguramente podremos ir tocando. Como siempre, agradecerles a quienes nos acompañaron en esta mesa, invitarles a darle un like por ahí al video, seguir el contenido del canal, las redes sociales, suscribirse y seguirnos apoyando por acá. Entonces, estamos para la próxima. Gracias.